Muy bien. La sesión anterior estábamos revisando cuestiones de política monetaria que si bien se van a tratar en el siguiente semestre, pues aprovechando que estamos en este tema de monetarismo, eh, pues va muy de la mano, ¿no? A final de cuentas tenemos que acordarnos que estamos viendo una materia de teoría monetaria y bueno, pues van de la mano los temas. Ok, en este caso, retomando, les platicaba, o nos platicaba Mantei más bien, que para los monetaristas, a final de cuentas, la política monetaria y la política fiscal son en el largo plazo políticas generadoras de inflación. Pero nos decían los monetaristas, o nos dicen los monetaristas, que si hay que tener que escoger entre cualquiera de estas dos políticas, pues lo recomendable sería optar por una política monetaria expansiva, siempre y cuando se aplicara en el corto plazo y se evitara la recurrencia. ¿Por qué? Porque decían los monetaristas, bueno, si tenemos una situación de no estar alcanzando el pleno empleo, de tener un estancamiento como el que se estaba viviendo a finales de la década de los 60, principios de los 70, que era la famosa estanflación, que si bien los modelos neokeynesianos no podían explicar, pues entonces para salir de esa situación, pues lo conveniente sería a lo mejor aplicar justamente una política monetaria con la intención de hacer funcionar la economía de nuevo, digamos, digámosle, de darle un empujoncito, ¿no? Entendemos que si toda la economía está estancada, está detenida, esa política monetaria expansiva lo que iba a generar era justamente darle el empujoncito, pero, repito e insisto, ese empujoncito solo se tenía que dar una vez, no tenían que estarlo haciendo de manera continua como entenderíamos que sobre todo estos teóricos neokeynesianos pues mantenían como algo que tenía que ser constante aunado a el acompañamiento de una política fiscal. Entendemos entonces que para los monetaristas la política fiscal está totalmente descartada. Para ellos, esta política fiscal es solamente generadora de inflación, pues dicen lo que se está haciendo es, a final de cuentas, endeudar al gobierno, hacer funcionar la economía de manera artificial y a final de cuentas, bueno, pues todo tiene una consecuencia, ¿no? Y la consecuencia son situaciones de hiperinflación que después resultan más desastrosas que ese remedio con la política fiscal, ¿no? Por lo tanto, bueno, queda descartado. Ok, una vez establecido esto y estas condiciones, pues Friedman y obviamente todos los monetaristas que van a surgir a partir de este pensamiento o de esta corriente económica, dicen que la política monetaria expansiva no sirve para combatir el desempleo y mucho menos para utilizarlo de forma recurrente. ¿Por qué? Porque mencionábamos entonces que en el corto plazo sí sirve para lograr un incremento en el empleo, pero ese efecto solo dura de manera temporal. ¿De qué manera lo explica Friedman? Bueno, nos dice, al principio aquellos trabajadores que están desempleados y ven que hay mejores salarios, van a decidir entonces dejar su situación de ocio para meterse a trabajar. Pero como este incremento en los salarios representa un incremento en los costos de producción, pues
el costo de esos nuevos productos que se están generando, pues va a generar un incremento en el precio de los productos. Y después de un corto plazo, aquel trabajador que se acaba de incorporar va a darse cuenta que su poder adquisitivo, aunque nominalmente es más alto, su poder adquisitivo va a ser el mismo que existía en un principio. Por lo tanto, al darse cuenta de eso, pues va a decidir retirarse de nuevo, ¿no? Y entonces entendemos que el nivel de desempleo va a regresar a su punto original. Y entendemos entonces, y Friedman explica, bueno, pues entonces no existe esa curva de Phillips, o más bien esa curva de Phillips no es tan certera como nos lo hicieron ver creer. Friedman entiende que existirá entonces un nivel de desempleo natural, o sea, va a llegar toda sociedad, va a tener que funcionar con un nivel de desempleo natural que obviamente se va a dar cuando todos los mercados estén equilibrados. No es posible combatir el desempleo y tener un desempleo cero, y más bien, propone Friedman, es momento de crear políticas considerando esa tasa natural de desempleo. Por lo tanto, si el desempleo ya tiene una tasa natural, entonces querrá decir que lo importante deberá de ser justamente tratar de contrarrestar todos los efectos inflacionarios que se generan por tratar de combatir el desempleo. O sea, hay que dedicar esfuerzos hacia el combate justamente de la inflación y no del desempleo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Queda clara esta visión de Friedman y de los monetaristas? Bueno, avanzamos entonces. Dice Friedman que algo que pudiera realmente beneficiar a una economía es que los precios sean predecibles. Entonces, realmente lo que tendrá que dedicarse, a lo que tendrá que dedicarse la autoridad es justamente a tratar de mantener constante el ritmo del medio circulante. ¿Por qué? Ok, nosotros decimos que Friedman llega por su propio caminito a conclusiones muy parecidas a las que tiene Fisher. De hecho, en un principio, Friedman decía que él no estaba de acuerdo con lo que decía Fisher, pero ya después de varios años, ya al final, Friedman termina reconociendo a Fisher, ¿no? Y dice, ok, en realidad, Fisher sí tenía mucha razón de lo que dijo y yo he llegado a conclusiones similares a lo que Fisher decía. Y una de esas conclusiones era justamente que en la ecuación cuantitativa efectivamente se debía de considerar que la velocidad de circulación del dinero y el nivel de pleno empleo eran constantes. Por lo tanto, el medio circulante, o en este caso la oferta de dinero, la oferta monetaria que corresponde justamente a la autoridad monetaria, pues va a ser la que controle el nivel de precios. Si esta oferta monetaria crece, entenderemos que entonces el nivel de precios crecerá en la misma proporción y viceversa. Si disminuye, entonces disminuye en la misma proporción. Por lo tanto, Friedman dice, ok, lo que hay que tratar de hacer es que la autoridad mantenga ese crecimiento de la oferta monetaria, pero de forma constante. ¿Con qué intención? Con la intención de que si entonces la autoridad monetaria, por ejemplo, decide cada año incrementar la oferta monetaria en un 3%, entenderíamos que el nivel de precios estaría creciendo en ese mismo 3%. Y como los agentes económicos son seres racionales, entenderán que
cada año la inflación va a crecer en un 3% o el nivel de precios va a crecer en un 3%. Por lo tanto, empezarán a generar expectativas a partir de ese crecimiento. O sea, quiere decir que si hacen un contrato a 3 años, pues ya considerarán entonces ese incremento constante de los precios. Ya nada los agarrará por sorpresa. O bien una persona que se quiere contratar sabrá que al año siguiente los sueldos van a tener que subir un 3% y a partir de ello decidirá si se contrata o no a los salarios que se encuentran vigentes, ¿no? Toda la economía entonces se vuelve predecible y se empiezan a generar lo que le llaman las predicciones autocumplidas, ¿no? Ya todo el mundo sabe qué va a suceder. Obviamente, dice Friedman, también eso le conviene a la autoridad monetaria. ¿Por qué? Porque genera confianza en la gente. La gente ya confía en la autoridad monetaria porque sabe que le va a cumplir. O sea, si la autoridad dice cada año voy a subir la oferta monetaria 3% y lo cumple, la gente va a estar satisfecha y entonces se va a generar ese ambiente justamente de confianza que tanto se necesita o que tanto necesita una autoridad monetaria, incluso al día de hoy. ¿Sí? Ya lo hemos visto, ya lo hemos discutido en algunas ocasiones. Las autoridades monetarias y en sí todo el sector financiero requieren ganarse la confianza de la gente. Cuando la confianza se pierde, entonces ya no se puede trabajar de manera armónica. ¿Sale? Ok. Otra cosa que nos dice Friedman es que él sugiere que la oferta monetaria crezca al mismo ritmo en el cual aumenta la población. Y entonces, Friedman va a suponer que como esa relación de demanda es constante, querrá decir entonces que conforme se vayan incorporando más personas, por ejemplo, al ambiente laboral, pues esa incorporación de personas obviamente tendrá que estar basado en cómo ha ido creciendo la población. Por lo tanto, si la tasa de crecimiento de una población es del 4%, entenderíamos que cada año estarían entrando un 4% extra de la población a trabajar y obviamente ese 4% que está buscando entrar a trabajar, pues va a buscar entrar a trabajar a los salarios que se encuentran, a los salarios de mercado. Y esas personas van a demandar dinero. Quiere decir entonces que esa demanda de dinero va a crecer exactamente o proporcionalmente igual a cómo está creciendo la población. Y dice Friedman, bueno, pues si hacemos eso, entonces nos aseguramos que toda la población y todos los agentes económicos, también incluidas las empresas, tengan una demanda estable de dinero. Y sobre todo, en el caso de los salarios, si hacemos eso, se van a mantener los estadios monetarios reales idénticos, van a seguir siendo estables. A lo mejor van a cambiar nominalmente de acuerdo a ese crecimiento del 3% o del 4% que implique en la población, pero el poder adquisitivo va a ser el mismo. Y una ventaja que se tiene es que podemos apostar entonces a que si el salario es estable, se va a ir logrando gracias al avance tecnológico y gracias al avance de las técnicas que aumente la productividad de la mano de obra. Nosotros entendemos que del lado del empresario, el empresario al estar también en el supuesto de competencia perfecta y sentir que puede ser desplazado otros, eh, por otros competidores, siempre va a buscar estar innovando, siempre va a buscar estar siendo más productivo y obviamente reducir sus costos. Entonces, eso lo va a motivar a querer estar aumentando siempre la productividad y al lograr un incremento de la productividad dejando los salarios
fijos, o por lo menos los salarios reales fijos, lo que se va a conseguir a final de cuentas es que el precio de los bienes vaya bajando. Y si el precio de los bienes baja, de esa manera se va a poder tener un efecto positivo o un efecto favorable, dado que entonces al reducirse el precio de los bienes se va a reducir el nivel de precios. Y entonces, de acuerdo a este razonamiento de Friedman, pues van a empezar a existir bastantes beneficios, ¿no? Para toda una economía. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro esta visión de Friedman y esta justificación? Bueno, avanzamos entonces. Respecto al control del nivel de precios, retomamos entonces que para Friedman la tasa de interés es un fenómeno real que va a resultar estable en el tiempo. Mencionábamos que como es un fenómeno real, es un fenómeno exógeno, no va a depender entonces de la cantidad de dinero como lo decía Keynes, sino que va a depender justamente de la relación que tengan deudor y prestamista, ¿sale? Y de acuerdo a esa relación que exista o a factores como la posible tasa de ganancia esperada si se invierte como capital para un proceso productivo, eso es lo que determina para Friedman la tasa real, la tasa de interés. Tenemos, retomando, que la tasa nominal entonces es igual a la suma de esa tasa real, que es la que realmente negocian los agentes económicos, más la inflación esperada. Que como quedamos, bueno, pues la inflación esperada, nadie, de acuerdo con esta visión, nadie pondría peros. Ambas partes estarían de acuerdo en incluir justamente ese factor. ¿Sale? Entendemos entonces que si los agentes económicos van a negociar por su cuenta la tasa real, lo que se puede hacer desde el lado de una autoridad, que puede ser la autoridad principal que lleva la política económica o bien la autoridad monetaria que lleva la política monetaria, pues dice, entendemos que lo que ellos pueden hacer, donde pueden inferir realmente es en tratar de disminuir esa tasa nominal a partir de reducir la inflación esperada. O sea, si una persona, si un gobierno o si una autoridad logra disminuir la inflación esperada, entenderíamos que la tasa nominal disminuiría y eso resultaría más atractivo para obtener, bueno, pues algún tipo de beneficio, como puede ser incrementar a lo mejor la inversión por un lado, ¿no? Ya serían tasas nominales más bajas y ya resultarían más atractivas para los propios inversionistas. ¿Cómo dice Friedman que entonces se puede reducir justamente la inflación? Digo, ya lo estamos viendo de manera ya más bien como conclusiones, pues que la única forma de combatir la inflación es a partir de reducir esa expansión monetaria. Y si nosotros reducimos esa expansión monetaria, baja la inflación esperada y por lo tanto, al bajar esa tasa de inflación, entenderíamos que la tasa nominal se reduciría y sería más atractiva. ¿Queda claro? Bueno, avanzo entonces. Aquí hay algo interesante. Friedman, una vez a Friedman se le preguntó que cómo llega el dinero a las personas. O sea, ya hablamos de que si se retira el dinero y que si va, que si viene, que si entonces
La autoridad emite más billetes y monedas, crece la oferta monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y al preguntarle esa forma a Friedman, Friedman contesta que pues realmente eso no es de trascendencia, no nos tiene que importar cómo llega el dinero a las personas, sino entender que les llega, ¿sí? Y Friedman menciona en este caso que una forma en la cual podríamos suponer que el dinero llega a las personas es como si un helicóptero volara en lo alto de una plaza y desde la plaza, desde ahí tirar el dinero y entonces, bueno, pues la gente lo fuera recogiendo, ¿no? Para Friedman, la forma en la cual llega el dinero a las personas no es trascendente. Él dice, imaginemos que de repente el Banco Central agarra todos los billetes que imprimió además y los avienta, ¿sale? Ya la gente tiene el dinero y ahora lo interesante es cómo vamos a hacer que esa gente ya no use esos excesos de dinero, ese exceso que a lo mejor se le ocurrió bajo esta analogía ¿cómo se llama este señor? Al gobernador del Banco Central se le ocurrió aventar. Bueno, pues la forma de quitar esos excesos de dinero para Friedman es a través de que se cobren impuestos, o sea, que el gobierno de alguna manera recupere esos excedentes y conforme vaya cobrando impuestos, entonces vaya quemando ese excedente en el horno. Y ya con eso se asegura entonces de que ya no hay tanto dinero en circulación. ¿Sale? ¿Queda claro esta metáfora de Friedman? Bastante cuestionable, pero así lo veía Friedman. Queda clara, profe. Ok, entonces, bueno, Friedman dice, la forma de quitar el dinero de circulación es justamente a partir del cobro de los impuestos. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Así como cobra esos impuestos, mandarlos al Banco Central y que el Banco Central destruya el dinero. Y ya con eso nos evitamos que haya mucho dinero en circulación. ¿Por qué? Porque lamentablemente los keynesianos lo que hicieron fue regalar dinero, desde la cuestión de Friedman, fue regalar dinero, entonces hay mucho dinero en circulación, creció la inflación y ahora no sabemos qué hacer con eso. Bueno, pues hay que quitarle el dinero a la gente y destruirlo. Y la forma de quitarlo es a través de cobrar impuestos. Ok. Entendemos entonces que si se logra entonces reducir esa oferta monetaria, pues los precios esperados tendrían que bajar. Y eso va a obligar entonces a que también la tasa de interés de los bonos disminuyan, o sea, los rendimientos, sobre todo en renta fija, también disminuyan. ¿Por qué? Pues porque ya la tasa de interés está disminuyendo. Y si ustedes recuerdan, mencionábamos que para Friedman la tasa de interés que estaba o que se debía de tomar en cuenta era una tasa de interés promedio que contemplaba el rendimiento de los activos en renta fija y de los activos en renta variable. Entonces entenderíamos que al reducirse esa tasa promedio, tendría entonces que también reducirse el rendimiento de los bonos. ¿Qué sucede con esa reducción en el rendimiento de los bonos? Pues nosotros debemos de ver ahora que los empresarios, antes de tomar una decisión sobre producir más o no, siempre van a estar buscando la rentabilidad. Obviamente los empresarios siempre tienen esa idea, ¿no? Ningún empresario, o por lo menos en un sistema capitalista, ningún empresario tiene la idea de crear productos para satisfacer necesidades, hacerlo por la buena fe. Eso sería ilógico. Lo que nosotros entendemos es que todos los empresarios en este sistema capitalista siempre van a buscar producir algo que satisfaga una necesidad con la búsqueda de obtener mayor rentabilidad. Y si producir pañales es más redituable que producir a la mejor
suéteres, aunque se necesiten más suéteres que pañales, el empresario se va a ir a donde mejor le convenga, a donde mayor rentabilidad exista. Pero ¿qué sucede? Que también el empresario se va a dar cuenta, como siempre va a buscar la mayor rentabilidad, va a darse cuenta que también están los mercados financieros. Y obviamente, si le es más atractivo invertir en un bono, que además un bono no le representa tanto riesgo como invertir en un negocio, pues todos esos excedentes que tenga los buscará invertir obviamente en bonos. ¿Qué sucede? Que si baja entonces el precio de los bonos y deja de ser atractivo invertir en bonos, pues el empresario decidirá empezar a producir ahora en nuevos procesos productivos o en mejorarlos. ¿Con qué intención? Con la intención justamente de esa rentabilidad. Al momento de decidir irse hacia esos procesos productivos, pues esa necesidad lo va a buscar a demandar dinero. ¿Con qué intención? Con la intención de invertir ese dinero en esos procesos productivos. ¿Hasta qué punto va a demandar dinero el empresario para producir? Hasta el punto donde el rendimiento que él espera obtener por esa inversión sea igual al costo de lo que valga la redundancia, de lo que le está costando ese dinero, ese crédito, ¿sí? Por ejemplo, ahí es donde va a decir, ok, bueno, pues yo voy a invertir y con esta inversión en un proceso productivo voy a obtener ganancias del 10% y la tasa de interés está al 4%, bueno, sí me conviene. ¿Hasta qué punto lo va a hacer? Hasta el punto en el cual sus inversiones sean iguales a la tasa de interés, ¿sí? Entendemos, de acuerdo con esta lógica, que un empresario cuando está enfocado hacia procesos productivos, siempre va a catalogar sus inversiones de acuerdo al riesgo y a la rentabilidad que le representen. Entonces, obviamente, los primeros proyectos que tratará de echar a andar son aquellos proyectos que sean rentables, redituables y que tengan bajo riesgo. Pero ya cuando haya invertido en eso, si ve que tiene posibilidad de endeudarse más y invertir en un siguiente proyecto, lo va a hacer. Y así va a estar cada vez escogiendo proyectos que sean menos redituables y a lo mejor que tengan más riesgo, pero se va a detener hasta el momento donde él diga, ya no me conviene invertir más porque el beneficio es menor de lo que me está costando ese dinero. ¿Sale? ¿Queda entendido ese punto? Eso es justamente el producto marginal del dinero. O sea, hasta dónde me da rendimiento pedir dinero y que yo no esté gastando de más. ¿Sale? O que yo no tenga un rendimiento negativo. ¿Queda claro? Bueno, avanzo entonces. ¿Cómo podemos entonces explicar esta parte del control del nivel de precios? Ok, lo entendemos entonces como una reducción en la oferta de monetaria va a generar entonces una reducción en los precios esperados. Al reducirse esos precios esperados, al disminuir la, eh, la tasa de inflación, entendemos que baja entonces la tasa promedio de interés. Si baja esa tasa promedio de interés, entendemos que va a bajar el rendimiento de los bonos o el rendimiento, ya para verlo de una forma más global, de aquellos activos de renta fija, de aquellos activos sin riesgo. Disminuye su rentabilidad y entonces, al disminuir la rentabilidad, el empresario va a tener que verse obligado a invertir en procesos productivos que le resulten redituables. Al buscar entonces
invertir en esos procesos productivos redituables va a implicar un incremento en la demanda del dinero. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde el dinero le sea redituable, o sea, hasta el punto donde el producto marginal del dinero sea igual a esa tasa de interés nominal. ¿Sale? ¿Queda clara esta relación? Queda clara, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora el tema de balanza de pagos. Eh, ¿qué, ¿Cómo consideran los monetaristas esta parte sobre todo del comercio exterior, o más bien ya de todo lo que sería la balanza de pagos? Pues nos van a decir entonces que una característica obviamente es que existen economías abiertas, pero tienen tipos de cambio fijos. Y entonces, a partir de ello, se generan dos premisas importantes. La primera, un supuesto muy importante, la primera es que todos los países tienen una demanda de dinero estable y una oferta exógena. O sea, no hay nada que cambie esa demanda de dinero, la gente siempre va a demandar lo mismo, como lo veíamos, no importa si están en depresión, no importa si están en auge, siempre se va a mantener esa relación de demanda de dinero. Y la oferta de dinero es una oferta exógena, sobre todo es una oferta que está controlada por la autoridad monetaria. ¿Sale? ¿Y qué otra premisa importante tienen aquí? ¿O qué otro supuesto muy fuerte tienen aquí? Nos van a decir que al existir economías abiertas en un mundo que ya en ese momento comenzaba a globalizarse y que hoy en día ya se encuentra prácticamente globalizado, ellos entienden que una economía abierta no puede influir en los precios externos. ¿Qué quiere decir? Que entonces no va a haber un país dominante que ponga el precio de algún bien o de algún servicio o que influya sobre ese precio de un bien, de un commodity. ¿Por qué? Porque entendemos que en el comercio internacional, al existir, ¿cuántos países somos? Somos cerca de 200 países y de esos 200 países somos cerca de 180 países bajo el sistema capitalista. En esos 180 países se entendería que entonces todos están en una competencia perfecta. Por lo tanto, una sola economía no puede influir en el precio de un producto. ¿Sale? Y entendemos entonces que si un país quiere cambiar los precios internos, pues entonces esos precios internos que estén modificados en relación con los precios del exterior va a afectar su balanza de pagos. Sobre todo va a afectarlos si los precios internos son muchísimo menores que los del exterior. Bueno, también al revés, ahorita que lo pienso. ¿Por qué? Porque si los precios internos son más altos, pues la gente también va a preferir entonces importar ese bien del exterior. ¿Sale? ¿Queda claro estas dos premisas? Sí, profe. Ok. Entendemos que como la demanda en todos los países de dinero, bueno, la demanda de dinero en todos los países es estable, si existen excesos en las ofertas de dinero, pues la gente lo va a gastar, no lo va a atesorar, no va a querer en trampa por la liquidez, etcétera, etcétera. Así, todos esos excesos que me lleguen, yo los gasto. Ok. ¿Qué es importante aquí y qué es algo interesante que surge del monetarismo? Ellos dicen que es parte importante de todos los países su sistema financiero.
Y por lo tanto, aquellos países que tengan sistemas financieros poco desarrollados van a empezar a sufrir ciertas consecuencias. ¿Qué quiere decir que un sistema financiero sea poco desarrollado? Quiere decir, sobre todo, dos cosas. Un sistema financiero poco desarrollado es un sistema financiero que tiene pocos competidores, por un lado, pero además no solamente se requiera o no solamente se requiere que existan muchos competidores, sino que también se requiere que existan muchos instrumentos financieros o muchos productos financieros, no solamente instrumentos, sino productos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un sistema financiero poco desarrollado sería un sistema financiero donde solo existieran 5 bancos que concentraran todo el dinero de los ahorradores o la mayoría del dinero de los ahorradores y que existieran pocos productos financieros, entenderíamos que a lo mejor solamente ofrecen una cuenta de ahorro, a lo mejor una tarjeta de crédito y a lo mejor un, créditos para casa y créditos para automóvil. Eso es un sistema financiero poco desarrollado, que si nosotros lo analizamos es la situación de muchos países, ¿no? Ya países con sistemas financieros más desarrollados serían aquellos donde, por ejemplo, tuviéramos 100 bancos compitiendo y entre todos ellos se repartieran de manera más o menos equitativa los ahorros de las personas, las cuentas de ahorro, pero que no solamente ofrecieran estos instrumentos que yo les estoy manejando, sino que a lo mejor pudieran ofrecer instrumentos como papel comercial, como pagarés, como mesa de dinero, etcétera, etcétera. Más opciones que hagan que la gente quiera tener su dinero invertido en ese sistema financiero. O bien, no solamente un sistema financiero compuesto por bancos comerciales, sino que se pudieran incluir los famosos non-banks, como pueden ser las cajas de ahorro, como pueden ser afianzadoras, como pueden ser aquellas empresas que, por ejemplo, se dedican al envío de pagos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de México que teníamos el Western Union, pero no solo un Western Union que se dedica al caso de las remesas, sino que existieran varias empresas que se dedicaran a ello. A eso van los monetaristas. Es importante entonces que los sistemas financieros sean desarrollados. Dicen, bueno, si no existe esto o también la capacidad de producción interna de los bienes es limitada, o sea, no se producen muchos bienes y servicios, pues entonces el exceso que exista en esa oferta de dinero se va a empezar a gastar en bienes y activos financieros del exterior. O sea, todo aquel dinero que esté considerado como excedente o si lo tomamos aún peor visto desde esta perspectiva, si se aplica una política monetaria expansiva donde la gente ahora tiene más dinero, pero no tiene en qué utilizarlo, pues van a tener que voltear al extranjero. Y entonces la gente, en vez de comprar productos nacionales, comenzará a comprar productos del exterior y eso va a afectar la balanza de pagos. O bien aquellos empresarios que tienen excedentes, ¿qué van a hacer? Si aquí en los bancos solamente les ofrecen una cuenta de ahorro, pues van entonces a mandar su dinero a bancos en el extranjero que les ofrezcan otro tipo de rendimientos que obviamente sean más atractivos. Por eso dicen los monetaristas, es importante que los países tengan una capacidad de producción interna de bienes diversificada y grande y un sistema financiero desarrollado.
¿Por qué? Porque aquellos que no lo hagan van a empezar a tener situaciones que deterioren justamente la balanza de pagos y obtengan pues efectos negativos a nivel de toda la economía. ¿Queda claro este punto? Bueno, Claro, profe. aplauso. Ok, ya, hasta ahí quedó esta lectura de Mantei. Ok, ¿alguna duda, algún comentario que tengan hasta ahorita? ¿Todo bien? Bueno, entonces detenemos la grabación.